Cuando ustedes hablan de sustancia nigra, la parte más importante de la sustancia nigra, sin despreciar otras partes de la misma sustancia nigra, es la parte compacta o pars compacta de la sustancia nigra. La sustancia nigra, en términos generales, incluso en el humano, aunque no está descrita en la mayoría de textos de neuroanatomía e incluso de neurología, desde el punto de vista anatómico y funcional, se suele describir en la sustancia nigra tres partes. Una parte ventral, que se llama pars o parte, reticulata o pars o parte, reticular o reticulada, una parte dorsal llamada pars compacta o parte compacta propiamente dicho, y en algunos textos se suele mencionar, aunque no es muy común verlo en todos los seres humanos, no me pregunten en qué porcentaje no se lo ve o sí se lo ve, porque en realidad no creo que está descrito, pero hay una parte intermedia que también se llama pars laterales. Está localizada entre ambos, pero hacia afuera, de tal manera que se la considera como una parte lateral. Esta pars laterales probablemente, no se está muy seguro aún en la actualidad, fabrique dopamina, pero esa dopamina y esta pars laterales, en particular la que se puede ver en estudios post-mortem en humanos, probablemente esa pars laterales tenga trascendencia porque es mucho más grande y predominante en las aves. Así que probablemente esa dopamina interceda en la dinámica de la marcha, o perdón, en la dinámica del volar en relación con las aves. Así que se puede decir que esta pars intermedia o pars laterales, que incluso en los humanos fabricando dopamina, probablemente hasta la actualidad no tenga trascendencia ni clínica, ni anatómica, ni mucho menos. Y solamente son considerables o consideradas la parte ventral y la parte dorsal. Empecemos con la parte ventral. Esta parte ventral, básicamente reticular, fabrica bastante GABA y alguito de dopamina. También suele fabricar, además de GABA, que es más del 90%, y algo de dopamina, colecistoquinina, serotonina, que entre comillas no sirve absolutamente para nada, en particular para la timia, que ya lo hemos visto en clases anteriores, y también fabrica péptido intestinal vasoactivo. La que llama realmente la atención y que es la realmente importante es la parte dorsal. Y esta parte dorsal o sea, la sustancia negra compacta, que es básicamente la parte dorsal, a su vez se subdivide en dos partes. Una parte dorsal, pero que mira hacia adelante y que se considera como la parte ventral de la sustancia negra compacta y que se comunica a través de dendritas y a través de axones. Gracias. Cuando se comunica con dendritas, lo hace directamente comunicándose con la pars reticular, o sea, la que está directamente hacia adelante. Y la que se comunica con los axones es para distribuirse al cuerpo estriado siempre del mismo lado, o sea, el estriado homolateral. En cambio, la parte dorsal de la sustancia negra compacta, que a su vez es la parte dorsal de toda la sustancia negra, se distribuye
al tubérculo olfatorio, eso lo veremos ya en corteza, al núcleo accumbens, septi, que es el núcleo más importante de una región que se llama área septal. Y también se comunica hacia la estría terminal y la amígdala de los lóbulos temporales. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ok. Esta sustancia negra compacta fabrica básicamente casi el 90% de la dopamina circulante en el sistema nervioso. Esta dopamina, que la volveremos a ver cuando veamos el sistema límbico en unas 2 o 3 clases, esta dopamina actúa básicamente sobre receptores que se llaman receptores DOPA 1, DOPA 2, DOPA 3, DOPA 4 y DOPA 5. Pero la sustancia negra compacta tiene relevancia porque actúa específicamente sobre los receptores DOPA 1 y receptores DOPA 2. Los receptores DOPA 1 y DOPA 2 sirven para la dinámica de la marcha. Y al hablar de dinámica de la marcha, ustedes lo refieren clínicamente hablando como cinesia. Cinesia significa movimiento. Cuando una persona tiene el movimiento exagerado, se llama hipercinesia. Y cuando el movimiento es demasiado enlentecido o lento, se llama hipocinesia. Probablemente la sustancia negra en cada lado, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, albergue aproximadamente un número casi exacto de 550.000 células productoras de dopamina. Esas células están repartidas en el lado derecho y 550.000 en el otro lado, que sería el lado izquierdo. Pero cuando hay un déficit de dopamina, generalmente se traduce en una sola enfermedad, o por lo menos en más del 70% en una sola enfermedad. Y esa enfermedad se llama la enfermedad de Parkinson. El Parkinson que más comúnmente ustedes van a ver es el Parkinson idiopático. Y el Parkinson idiopático es casi el 90% de las enfermedades que tienen que ver con disminución de la producción de dopamina. El resto, que también tengan probablemente disminución de la secreción de dopamina, quizás tengan algo de similitud como la enfermedad de Parkinson, pero no se les llamará enfermedad de Parkinson idiopática, sino parkinsonismo. Y esta no es una clase de clínica, pero me fui por otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes van a ver la mayoría de pacientes, probablemente de cada 10 pacientes, con hipocinesia, o sea, personas que caminan muy lento, personas que caminan encorvadas, personas que tienen una aminia o disminia facial, personas que tienen una dificultad para mantener, como quien dice, la buena marcha, y cuando algo se les cruza por delante, pierden los reflejos de postura, en particular los de la postura axial, y se caen generalmente para atrás. Todos estos son muy comunes a la enfermedad de Parkinson y a los parkinsonismos. Pero probablemente de cada 10 pacientes que ustedes vean con hipocinesia, o sea, con disminución en la dinámica de la marcha, por lo menos 7 van a tener el Parkinson idiopático. Parkinson idiopático significa que a medida que nosotros envejecemos, quizás por mecanismos endógenos, por mecanismos de
autooxidación o por mecanismos metabólicos que dañan sin querer queriendo nuestras propias células dopaminérgicas, productoras de dopamina, por envejecimiento y en particular después de los 65 a 70 años, la cantidad de células comienzan a disminuir en una forma brutalmente logarítmica. Es más, hay estudios que pueden incluso hasta predecir, por decir el futuro, de una persona, que incluso llegando aproximadamente en el mejor de los casos, yo diría que en el peor, porque nadie quiere envejecer por encima de los 90 o 100 años, pero una persona que puede y logre llegar en un futuro a los 110 o 20 años, o 120 años, probablemente pierda el 80% de sus células dopaminérgicas. Lo interesante es que para que una persona caiga o tenga enfermedad de Parkinson, debe por lo menos perder entre el 50 y el 60% de sus células dopaminérgicas. Ojo, eso no significa que todas las personas que tienen 70, 75 o 80 años van a tener el mismo rubro de disminución de células. Probablemente alguien que tenga 80 camine mucho mejor que un fulano que tenga 60 o 65. Todo depende de los factores económicos, los factores metabólicos, los factores raciales, los factores alimenticios, factores endógenos, enfermedades prevalentes, etcétera, etcétera. Pero por definición, después de los 65 o 70 años hay una disminución más o menos gradual, pero mucho más notoria que antes de los 60 o los 65 años. Ojo, todos nosotros, incluso ustedes a la edad que tienen ahorita, de 20 o un poquito más, o quizás un poquito menos, ya están perdiendo células dopaminérgicas. Pero recién después de los 70 años la pérdida es mucho más brutal. Es más, se considera que una enfermedad de Parkinson comienza a ser por lo menos subclínicamente representativa cuando la cantidad que se ha perdido bordea los 220.000 o menos de 200.000 células. Obviamente, imagínense una persona con 100.000 células de cada lado, el Parkinson va a ser obviamente mucho más representativo. Para no apartarme de la clase desde el punto de vista neuroanatómico. Pero resulta que los únicos receptores en los que tiene función la dopamina y la sustancia negra, porque vuelvo y repito, también hay otras estructuras que fabrican dopamina, además de la sustancia negra, pero siempre la sustancia negra es la que más la produce. Lo que pasa es que las otras estructuras que fabrican dopamina no actúan sobre los receptores DOPA1 y DOPA2, sino sobre los D3, los D4 y los D5. Y eso lo veremos después en la clase de sistema libre. Pero los receptores DOPA2 y DOPA1 están ubicados estratégicamente, en particular en el cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado, en particular en una zona que se llama putamen, están ubicados adecuadamente en los receptores DOPA1 y DOPA2. Y la sustancia negra compacta envía conexiones hacia el putamen. Por lo tanto, la base, y esto les va a servir en el futuro, la base anatomopatológica o de conexiones que explica la enfermedad de Parkinson es el daño de la sustancia negra compacta cuando manda fibras al putamen. Como esta de putamen es la parte más importante en lo que a dinámica de movimiento se refiere en relación a la marcha, estas fibras se llamarán nigroputaminales o a secas nigroestriadas. Hay otro tipo de fibras que ya lo va a mencionar la compañera de ustedes, pero las más importantes, las que siempre se dañan y las que en realidad importan, sin despreciar a las otras conexiones, son las nigroestriadas. Estas fibras nigroestriadas parten de la sustancia negra compacta y resulta que solamente en la sustancia negra compacta existirán receptores DOPA2. Pero en cambio, en el receptor de las fibras nigroestriadas, que es el putamen, tiene que haber de ley receptores DOPA1 y DOPA2. Para dejar que hable la compañera de ustedes, los receptores DOPA1 son los que en realidad nos interesa activar. Mientras mayor cantidad de receptores DOPA1 estén activados, equilibrando a ese aumento en la excitación, lo equilibra la disminución de la excitación de los receptores DOPA2.
Pero cuando sucede lo contrario y los dopa 1 disminuye la calidad de su recepción de las fibras nigroestriadas, eso significa que comienzan a ya no actuar y disminuye la recepción de los dopa 1, pero equilibrando a la disminución de los dopa 1, aumentan los receptores dopa 2. Cuando esto sucede en más del 50%, eso produce la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Entonces, dos conceptos. Para que haya enfermedad de Parkinson, dos conceptos porque son algunos. El primero, tienen que estar lesionadas las fibras nigrocutaminales o nigroestriadas. ¿Ok? Si está disminuida la actividad nigroestriada, es por una razón muy sencilla, porque la sustancia negra compacta está lesionada. Si la sustancia negra compacta está lesionada, no va a haber conexiones nigroestriadas, ni tampoco va a haber ¿qué cosa? Dopamina que llegue desde aquí hasta acá. ¿Cómo reacciona el cuerpo estriado? Reacciona tontamente, pero con el propósito de ayudar. Pero mientras más ayuda, sin medicación exógena, más hace la grande la enfermedad y empeora la enfermedad. Y en vez de activar los receptores dopa 1, lo que hace es inactivarlos a los dopa 1 y activar a los dopa 2. ¿Ok? Deja de haber dopamina. Imaginémonos que esta sustancia negra compacta estuviera produciendo un 30% de su capacidad dopaminérgica. Cuando comienza a producir menos dopamina, este reacciona disminuyendo los dopa 1, pero aumentando los dopa 2. Pero imaginémonos que al paso de un par de años, al paciente nunca lo ha visto un neurólogo o un médico clínico que le ha recetado medicación para darle dopamina. Ya no será el 30%, probablemente sea el 20 o el 15%. A medida que la dopamina disminuye, aumenta más la actividad de los dopa 2. Y mientras más aumenta la actividad de los dopa 2, más aumenta el parkinsonismo. No sé si me hice entender. Sí, de la forma más sencilla posible. Ok, te escucho.